Eguerdión, estamos mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, por parte del Servicio de Transición Energética, a presentar la última convocatoria de ayudas de las convocatorias que hemos tramitado de manera anticipada. Hoy vamos a ver el webinar de la convocatoria de ayudas por la descarbonización del sector residencial en el año 2025, en que las inversiones susceptibles como gastos subvencionables son aquellas de sustitución de instalaciones térmicas del ámbito residencial que a día de hoy estén funcionando con tecnologías de combustibles fósiles a su sustitución por energías renovables, ¿no? Principalmente aerotermia y biomasa, que son las que más llegaron el año pasado. Bueno, esta jornada en principio, pero primero vamos a ver la presentación del webinar que ha compartido a mi compañero Fermín. Informaros que está siendo grabada y que al final de la sesión mis compañeros os la enviarán vía correo electrónico, tanto el PowerPoint como la grabación de la misma. Como podéis ver, en principio, pues aquí vienen nuestros datos de contacto, tanto el correo electrónico como el teléfono del Servicio de Transición Energética. Todas las consultas, en principio, que os vayan surgiendo en el webinar de hoy, por favor, hacerlos vía chat y luego al final de la presentación las iremos respondiendo una a una. Pero si os surge cualquier otra consulta posteriormente al webinar para presentar las solicitudes, hacérnosla preferentemente por escrito. Nos podéis poner vuestro teléfono de contacto y en el caso de que haya que llamaros, nosotros en principio os ponemos en contacto y os haríamos una llamada telefónica. Eh, bueno, vamos a proceder con la convocatoria de ayudas. Antes de comenzar un poco a hablar de estrategias, deciros que uno de los cambios que ha habido respecto el año pasado es que si bien el año pasado era una convocatoria anual, ¿no? En el que había que las actuaciones se tenían que ejecutar durante el año pasado y abonar y demás, etcétera. Este año, al igual que el webinar de ayer, es una convocatoria de carácter plurianual y las inversiones van a poder realizar en el ejercicio 2025 y 2026. En función de este tipo de actuaciones, habrá tres tipos en función de la realización de las mismas y el abono, que lo explicará mi compañero Fermín posteriormente. Y sobre todo recalcar que el presupuesto de 2025 y el presupuesto de 2026 son dos bolsas estancas en el que no se puede transferir dinero de un año para otro. Entonces, si os concedemos una subvención con cargo al presupuesto del 25, lo que no se justifique al 2025 no pasa de un año para otro. Eso se perdería, ¿vale? Eh, No es así como otras convocatorias que hemos gestionado históricamente en el Servicio de Transición Energética, aquellas que venían derivadas de los fondos MR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estas en principio sí que se podía trasvasar fondos de un año para otro, pero esta en concreto de fondos propios no. O sea, lo del 2025 para el 2025 y el 2026 para 2026. Bueno, después de este pequeño comentario, de esta principal novedad del paso a la convocatoria de carácter plurianual, vamos a ver unas diapositivas introductorias de cuál es la estrategia energética a nivel europeo. Europa es el primer continente que tiene un propósito de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Todo el mundo conoce el Acuerdo de París que se alcanzó en 2015 por la COP, en el que hay un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero GEI con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados. Y para ello han surgido diferentes eh, pactos, paquetes normativos y planes de la Unión Europea. El primero de ellos es el Pacto Verde o Green Deal, el tema de clima, energía, transporte y fiscalidad,
para reducir esas GEI a un 55% de aquí a 2030. El segundo de ellos sería el Fit for 55 Package, que es un paquete legislativo para alcanzar estos objetivos del Green Deal. El paquete legislativo es en materia de clima, energía y transporte. Y luego, por último, hay un plan que es el Repower EU, que se trata de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la seguridad de suministro, almacenamiento, ahorro y eficiencia, diversificación de suministros y sustitución de forma acelerada de los combustibles fósiles, sobre todo haciendo hincapié a la reducción del consumo de combustibles fósiles de origen ruso, derivado de la propia guerra de Ucrania y la crisis energética que nos ha llevado. Dentro del Green Deal, podemos decir que hay una serie de objetivos y el que va alineado con la presente convocatoria de descarbonización del sector residencial es el de hacer un uso eficiente de la energía y de los recursos en la construcción y la renovación de los edificios. A nivel europeo es un responsable del 40% de la energía consumida. Para ello tenemos este paquete legislativo que hemos comentado, el Fit for 55 Package, para descarbonizar el parque inmobiliario de cara a 2050, ¿no? Ahí podemos ver unas imágenes en la diapositiva de cómo afecta el sector de la reducción, tanto en ese 40% del consumo de energía final, como un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí, dentro del Repower EU, hacer hincapié en estos dos primeros ejes. El primero de ellos sería el de ahorro energético, eficiencia energética. Se trata de reducir un 5% la demanda de gas y petróleo de combustibles fósiles. Y por otra parte, la implementación de renovables, el incremento del 40 al 45% relativo a las energías renovables para 2030, haciendo hincapié en lo que os he comentado también en en las diapositivas previas, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Para ello hay una estrategia de energía solar para impulsar el despliegue de energía fotovoltaica, la introducción con los tejados solares y, por último, la que estaría alineado más con esta propia convocatoria sería duplicar la tasa actual de despliegue de bombas de calor aerotermias individuales en los próximos 5 años. Esta diapositiva deriva de que en el Servicio de Transición Energética tratamos y elaboramos los balances energéticos de Navarra. Esta diapositiva es del año 2023. Nosotros presentamos los balances energéticos de Navarra en diciembre del año pasado, pero con un año de calaje. O sea, a finales de 2024 se presentaron los balances energéticos del año previo, el 2023. En el quesito superior podemos ver el consumo final de energía final por tipo. Como veis, los quesitos más gordos son el de petróleo y derivados, el de gas natural, de un 43% y un 24%, que son los combustibles fósiles que derivan luego también y tienen un impacto en el sector residencial. Y luego el quesito de la parte inferior es cómo está de parte ese consumo final de energía por sectores. Entonces, los dos sectores que tendrían más impacto, casi a partes iguales, sería el de transporte e industria, con 39 y 37%, y luego estaría el doméstico, comercios y servicios, un 16%, que integra la parte de residencial, que es la alineación con la presente convocatoria. De cara a legislación, pues citaros varias normativas, tanto a nivel estatal, navarro, como directivas europeas. El primero de ellos es, en principio, que citamos, es el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificio. Todas las instalaciones térmicas que vayan a subvencionarse en esta convocatoria tienen que cumplir el reglamento de instalaciones térmicas de edificios. Para ello tienen que registrarse y emitir su certificado correspondiente. Aquí viene en principio pues, el enlace para registrar instalación. Esto lo harán vuestras propias empresas instaladoras. Luego, aquí en Navarra tenemos la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética,
en el que en uno de sus artículos, en el 38, sobre sistemas térmicos de los edificios de uso residencial y terciario, se indica que a partir del 30 de junio de 2027 quedará prohibido el suministro de gasóleo a los edificios residenciales y terciarios ubicados en las entidades de población donde exista infraestructura de distribución de gas natural canalizado. Y el Gobierno de Navarra establecerá el necesario sistema de ayudas para que los propietarios y propietarios puedan proceder al cambio de fuente de energía para climatización. Entonces, todas aquellas instalaciones térmicas que estén ubicados en municipios que sean de gasóleo y estén ubicadas en este tipo en municipios con infraestructura de gas natural, pues deben conectarse a gas natural o utilizar renovables. Nosotros, en principio, desde el Servicio de Transición Energética, y luego pues, posteriormente hablaremos, hay una directiva que, aunque no ha sido traspuesta al Estado español, que indica que no serán subvencionables en el sector residencial los cambios de calderas de gas natural a energías renovables. Por eso, perdón, los de gasóleo a gas natural, por ejemplo, ¿no? Aunque sea mayor eficiencia. Entonces, por eso nosotros, en principio, hemos alineado nuestra convocatoria a sustitución de tecnologías de combustibles fósiles por energías renovables, pero también nos sirve para cumplir este artículo 38, siempre que se haga con tecnologías renovables. Asimismo, también hay una directiva de eficiencia energética, la 2023/1997 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que se establece unos objetivos de reducción de consumo de energía final al menos de un 11,7% de cada 2030. Y luego estaba una nueva ley de eficiencia energética para descarbonizar los edificios que en los casos de los edificios residenciales, los países de la Unión Europea tendrán que adoptar medidas para garantizar la reducción en promedio de energía primaria utilizada al menos un 16% para 2030 y al menos entre un 20 y 22% para 2035. Entonces, aquí en principio hace unas caracterizaciones en función de los edificios nuevos y existentes. En concreto, nuestra convocatoria está alineado con edificios existentes. Entonces, también indica que a partir de 2040 se elimine por completo las calderas de gas y de diésel. Y lo que os había comentado brevemente, que a partir de 2025 se prohibirán las subvenciones a calderas de combustibles fósiles. Entonces, esto ya os he comentado que no está traspuesto, pero en el futuro estará y nosotros hemos alineado nuestra convocatoria a esta nueva directiva de eficiencia energética en los edificios. Bueno, como os he comentado brevemente, pues esta es una convocatoria que pasamos de carácter anual a carácter plurianual y los fondos que tenemos es 1.660.000 euros para el ejercicio 2025 y 550.000 euros para el año 2026, lo que hace un importe de 2.210.000 euros para el conjunto de la convocatoria. El año pasado tuvimos 700.000 euros para el ejercicio de 2024, o sea que hemos incrementado bastante las ayudas. A ver, los tipos de beneficiarias, aquí también hay una diferencia con respecto al año pasado. Si bien la convocatoria del año pasado iba dirigida a personas físicas y también para instalaciones individualizadas, por el presupuesto que teníamos en la convocatoria y también por el carácter anual de la misma, que era al final, este año hemos sacado la convocatoria de tramitación por anticipada, el año pasado la sacamos más tardía. Entonces, las resoluciones de concesión estaban bastante próximas a los plazos de ejecución y justificación de las mismas y entendíamos que no se podía, que era mejor centrarnos a las instalaciones individuales y agotamos presupuesto que no a las instalaciones colectivas, sobre todo para hacer una renovación de las instalaciones térmicas en edificios de propiedad horizontal y demás. Hay que poner de acuerdo a la comunidad. Hay determinadas inversiones que solo pueden realizarse en una estación en principio del año. Por ejemplo, bueno, no vas a hacer eh, una renovación de instalaciones en invierno en la temporada invernal, ¿no? Bueno, etcétera. Bueno, había que decir, por el presupuesto disponible y el carácter anual de la misma y la tipología de las actuaciones, decidimos enfocarnos al carácter individual de las instalaciones.
Entonces, como este año hemos pasado de individuales a colectivas, también hemos abierto el abanico de beneficiarias a comunidades de propietarios, agrupaciones de personas físicas y cooperativas de viviendas. El régimen, el procedimiento de concesión de la misma es evaluación individualizada, o sea, concesiones por orden de solicitud, así como el resto de las convocatorias que hemos tramitado anticipadamente, que hemos hecho los webinars a lo largo de enero y febrero, ayer también la descarbonización en el sector residencial, eran por concurrencia competitiva y una serie de criterios que se evaluaban. Aquí, en principio, es por evaluación individualizada. La fecha en la publicación del boletín oficial de Navarra fue ayer 3 de febrero. Se pueden presentar solicitudes desde hoy mismo, 4 de febrero, hasta 4 meses. Y indica que ya hemos recibido solicitudes. O sea, a día de hoy, en principio, esta mañana había más de 40 solicitudes recibidas a las 12 del mediodía, más o menos. Entonces, aquí importante, en principio, en presentar la solicitud cuanto antes. Perdón, que ahí tenemos un problema ahora que no podemos pasar la diapositiva. Iba a pasar la palabra a mi compañero Fermín. Igual tenemos que dejar de compartir y volver a compartir. Igual, ¿o qué? Dejamos de compartir y volvemos a compartir la presentación un momento. Perdonad por los problemas técnicos. ¿Podéis indicarnos vía chat si veis la impresión otra vez? ¿La pantalla? Sí, ¿no? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Paso la palabra a mi compañero Fermín Astiz, que va a comentaros los gastos subvencionales. En esta convocatoria, como veis en pantalla, es subvencionable la sustitución de elementos de generación a partir de combustibles fósiles de instalaciones térmicas por elementos de generación que tengan la consideración de energías renovables. Tanto instalaciones individuales como colectivas que tienen que ser del sector residencial en Navarra. Asimismo, aparte de la sustitución, es subvencionable la conexión a redes de calor a partir de energía renovable, o sea, a partir de redes de calor que funcionen a partir de energías renovables que ya existan. También unido a quitar un elemento de generación a partir de combustible fósil. Es decir, en todos los casos hay que quitar un elemento de generación térmico que no sea renovable y conectarse a algo que sí que sea renovable. Indicar que, por poner un ejemplo, si existe una caldera de gas natural que suministra tanto a la calefacción como al agua caliente sanitaria de una vivienda, sería subvencionable desconectar esa caldera a una de las dos cosas, como por ejemplo al agua caliente sanitaria, e instalar una aerotermia para la producción de ese agua caliente sanitaria y mantener la caldera de gas para la producción de calefacción. Es decir, puede ser una sustitución parcial de solo una de las dos cosas, pero a aquello a lo que se conecte la nueva instalación de energía renovable subvencionada, pues tiene que llevar consigo la desconexión de una instalación que no sea renovable. Añadir que dentro de esta sustitución se puede incluir la inhabilitación de los sistemas de almacenaje para combustibles fósiles que existan.
Por otro lado, no es subvencionable aquellos gastos que estén relacionados con la distribución del calor, tanto las redes de distribución como los emisores de calor. Y tampoco será subvencionable el IVA cuando éste sea susceptible de recuperación o compensación en una declaración de IVA. Es decir, en esta convocatoria se subvencionan los gastos relacionados con la generación del calor. Un aspecto novedoso en esta convocatoria, por su carácter plurianual, es la tipología de actuación según el horizonte temporal. Cualquier actuación subvencionable puede acogerse a las tipologías que veis en pantalla. Estas tipologías tienen que ver con el horizonte temporal de la ayuda solicitada. En primer lugar, tenemos las actuaciones de tipo 1, en el cual el inicio del plazo de ejecución es el 1 de enero de este año y el fin de plazo para ejecutar la actuación y presentar la documentación justificativa será el 30 de septiembre de 2025. Es decir, las actuaciones acogidas al tipo 1 funcionan como si se tratara de una convocatoria de ayudas anual, como la que existió el año pasado. Por otro lado, tenemos el tipo 2, en el que el inicio del plazo de ejecución es también el 1 de enero de 2025. Sin embargo, el horizonte temporal es hasta el 15 de septiembre de 2026, que será la fecha límite para haber ejecutado la actuación y haber presentado la documentación justificativa. En el caso del tipo 1, se solicitaría la ayuda, la concesión y el abono iría contra el presupuesto que hemos visto que había contra 2025, mientras que las actuaciones de tipo 2, la concesión y el abono iría contra la bolsa presupuestaria del año 2026. Como ha dicho Óscar, estas bolsas son estancas, no puede moverse el dinero de una a otra. Por último, tenemos el tipo 3, que es un híbrido, en el cual el inicio del plazo de ejecución, como en todos los casos, comienza el 1 de enero de este año 2025. El fin de plazo para la ejecución y la justificación final de la actuación es el 15 de septiembre de 2026, pero en este caso se solicita ayuda contra tanto 2025 como contra 2026. Es decir, habría una justificación parcial con fecha límite el 30 de septiembre de 2025, fecha límite en la que habría que presentar la facturación y abono parcial de la actuación, junto con una memoria que indique cómo va la ejecución de la actuación, y posteriormente una segunda y última justificación final con esa fecha límite 15 de septiembre de 2026, pues de haber finalizado la actuación. A la hora de hacer la solicitud, en el caso de solicitudes que se acojan a esta tipología, tendrán que indicar qué porcentaje de la inversión total, es decir, a la vez de la ayuda total, qué porcentaje se solicita contra 2025 y qué porcentaje contra 2026. Esta declaración de porcentajes para cada uno de los años, debido a que las bolsas de dinero son estancas, compromete que se lleven a cabo las ejecuciones en estos porcentajes. Poniendo un ejemplo, si se indica en la solicitud de ayudas para una tipología 3 que el 30% de la ayuda se solicita contra el 2025 y el 70% contra el 2026, si para el 15 de septiembre si para el 30 de septiembre de 2025 no se justifica
ese 30% se perdería. Se podría mantener la ayuda del 2026 si se justificara correctamente. Pero si pides esta tipología 3 y este porcentaje de abono anticipado, abono parcial en 2025, te compromete a ejecutarlo. Tal y como aparece en pantalla y ya he comentado, la tipología de actuación se indica al hacer la solicitud y también al hacer la solicitud se indicará a ver si en el caso en el que al llegar el turno de la solicitud, poniendo un ejemplo, si se ha solicitado para el tipo 1, pero cuando llega el turno ya se han agotado los fondos del tipo 1, pero sigue existiendo fondos de tipo 2, pues en la solicitud se declarará si se desea cambiar de tipología de actuación en el caso de que la falta de fondos en un tipo y la disponibilidad de fondos en el otro lo permita. Se haga la solicitud para la tipología que sea, en todos los casos se concede por orden de solicitud. Es decir, la tipología no influye en el turno de cada solicitud. Ahora vemos los importes de la subvención que dependen de la tecnología implantada. Como veis, en función de qué tipo de instalación se ponga, hay un módulo de ayuda diferente, que es lo que veis en pantalla, que se multiplica por la potencia instalada, habiendo unos límites tanto en el caso de instalaciones individuales como en el caso de instalaciones colectivas. Aparte de estos importes de la tabla, está la ayuda adicional para la puesta fuera de servicio de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos, que será el 60% de ese gasto concreto hasta un máximo de 10.000 euros. El plazo de solicitud ha comenzado en el día de hoy y se prolongará hasta el 3 de junio o hasta que se comprometiera todo el presupuesto. La solicitud, en todos los casos, tiene que ser telemática y realizarse a través de la ficha de las ayudas, que está disponible tanto en esta presentación que os enviaremos, como posteriormente pondremos el enlace en el chat. La documentación a presentar es la que veis en pantalla, una memoria cuya plantilla está en la ficha, es decir, hay que usar ese modelo existente, el presupuesto de la actuación a realizar y como cosas especiales, solo en el caso de actuaciones de conexiones a una red de calor, en el caso de que ésta no sea 100% renovable, por poner un ejemplo, una red de calor cuyos generadores sean tanto renovables como podría ser una biomasa, como que tuviera un apoyo a partir de gas natural, como no es 100% renovable, la ayuda a conceder también se corregiría a la baja proporcionalmente a en qué porcentaje se suministra energía procedente de fuentes renovables. Entonces, en este caso, habría que incluir una declaración responsable de esa empresa suministradora de energía que especifique en qué porcentaje es renovable la energía suministrada. Y por otro lado, en los casos que aplicara, habría que presentar la ficha técnica de los elementos de generación o de los elementos intercambiadores de calor de la subestación térmica a instalar si fuera esta tipología de actuación por la que se solicita ayuda. A tener en cuenta, la no presentación de documentación exigida no es subsanable, es decir, si se olvida de presentar
alguno de los documentos que se piden, la solicitud queda invalidada. En el caso de que la documentación sí existiera, pero contuviera errores, pues sí que se puede pedir una subsanación. Pero si no existe, si no se ha presentado, la solicitud queda invalidada, por lo que prestad atención a la hora de adjuntar todos los documentos que se piden. También comentar que esta convocatoria de ayudas es incompatible con cualquier otra convocatoria de ayudas existente, independientemente de la administración que conceda estas ayudas, pero que sí que se puede combinar con la deducción fiscal existente por inversiones en instalaciones de energías renovables. Para poder beneficiarse de esta deducción fiscal, una vez puesta en marcha la instalación de energías renovables, hay que solicitar un informe acreditativo a través de la ficha, cuyo enlace estará disponible también en esta presentación, y el Servicio de Transición Energética emite un informe con una propuesta de deducción fiscal, y ese informe hay que presentarlo en Hacienda a la hora de hacer la declaración de la renta para poder beneficiarse de esta deducción fiscal. Pues esto ha sido todo. Ahora procederemos a contestar a las consultas que podáis plantear en el chat. Como ha dicho antes Óscar, si surgen posteriormente a esta sesión pues más consultas, nos las podéis hacer a través del correo electrónico. Nos preguntan que las bombas de calor que se pongan en reformas de salas de calderas, paso de gasoil a gas natural para cumplir el código Un técnico. documento básico, es un Sí. documento básico del código técnico. Sí. ¿Están también incluidas dentro de estas ayudas? El paso de gasoil a gas natural no es subvencionable. En esta convocatoria se subvenciona la sustitución de un generador que no sea renovable por otro que sí sea renovable. Dice, y en caso de que la sala de calderas a reformar también dé suministro a oficinas, comunidad de propietarios de oficinas, más viviendas, ¿también se podría solicitar la ayuda? Sí, en el caso, o sea, Habría que calcular un poco la parte sí, de viviendas, ¿no? La parte proporcional de calor que se suministra a las viviendas y la parte correspondiente, al igual que hemos dicho, calcular un porcentaje para los district heating, ¿no? Para cuando te conectas a una red de calor y ves la parte el porcentaje de renovables, pues aquí lo mismo, la parte que es para uso residencial, en principio sí sería, y la que no, pero como ha comentado antes Fermín, siempre que cambies a una tecnología renovable. De gasóleo a gas natural no se subvenciona, ¿eh? nos preguntan a ver si las tipologías 1, 2 y 3 se eligen o hay algún criterio de asignación. Se eligen. La solicitante, a la hora de hacer la solicitud, indica a qué tipología se quiere acoger y también indica a ver si en el caso en el que cuando llegue su turno no hubiera fondos disponibles para atender la ayuda solicitada en la tipología indicada, pero sí que existieran fondos para la otra tipología, pues a ver si le interesa acogerse a esa otra tipología o no. Nos preguntan a ver si en 2026 habrá otra convocatoria. Sí, a ver, sobre esta pregunta, indicar que está previsto que el año que viene también haya una nueva convocatoria plurianual también, que sea 2026-2027. Lo comentaba un poquito antes en la puta presentación, cuando me ha tocado hablar, uno de los hechos de pasar de individual de pasar
de una convocatoria anual a una plurianual es para poder acometer actuaciones en instalaciones colectivas y al final, sobre todo en edificios de propiedad horizontal y demás, hay que tomar una decisión. Las obras se pueden hacer en un determinado plazo de tiempo. Hay veces que, por ejemplo, acá en la campaña invernal probablemente no se vayan a hacer determinadas actuaciones, ¿no? Porque no puedes dejar sin servicio a la comunidad. Entonces, por eso hemos pasado de anual a plurianual este año. Entonces, hay previsión de que sí, pero tampoco os puedo confirmar a ciencia cierta. Vale, indican, a ver, vale, parece que hay varias englobadas con lo anterior que se refieren si sería subvencionable cambiar la producción de ACS de combustible fósil. Sí, eso lo ha comentado mi compañero Fermín en la reunión. Tú a día de hoy puedes tener una caldera de combustible fósil que satisfaga la demanda de calefacción a hélices y de ACS y que tú de alguna manera, pues al final coloques una térmica para la producción de ACS y no desconectas la caldera de combustible fósil para la calefacción, pero sí que es para la ACS. Entonces, eso sí que sería subvencionable. Y en esta línea también preguntan si esa actuación sería subvencionable en el caso que sea obligatoria esa producción de ACS a partir de energía renovable según el código técnico de la edificación. Eso lo tendríamos que ver, Daniel. Ya lo veremos, porque hay veces cuando es de carácter obligatorio, normalmente no se puede subvencionar. Cuando es potestativo, en principio sí. Entonces había que verlo. Mándanos la Mándanos la consulta por consulta escrito. y te respondemos. Vale. Nos preguntan a ver si en una actuación del tipo 3, en el caso en el que finalmente se ejecutara un mayor porcentaje de la actuación en el año 2025 del que estaba previsto, si esa parte no sería subvencionable. Sí, sí sería subvencionable, solo que se abonaría en el 26. Lo que no es subvencionable es si dices que pides para la tipo 3. A ver, que no me líe. Se pide o se concede una ayuda contra el 2025 y otra ayuda contra el 2026. Entonces, como máximo, se puede recibir la ayuda tal y como se ha dicho. Es decir, si se ha concedido una cantidad de dinero en el 2025 y finalmente se justifica más, se pagarán ese importe concedido contra el 2025. Y posteriormente, en el 26, si se justifica Sí, más. sí, mira, a modo de ejemplo, Ana, tú ahora mismo no sabes si vas a hacer todo en el 25 o hacer todo en el 26 y pides un 50% para el 25 y el 50% al 26. Pero haces las cosas de una manera muy diligente y a septiembre de 2026, perdón, a septiembre de 2025 nos justificas todo. Podrías llegar a justificar todo, entonces te abonaríamos el 50% del 25 y el 50% con cargo a presupuestos del 26. Sí, no se perdería. Otra cosa es en principio que justifiques menos de lo que tenemos concedido. Entonces Eso lo es. perderías. Pero Ese si es el justificas problema. más, no hay problema. Lo único que la parte del 26 lo recibirás en el 26. Eso es. En tipología 3, el problema viene si has dicho que si justificas en el 25 menos de lo que habías dicho que ibas a hacer. Si justificas más, pues se pagaría en el 26 y ya está. Preguntan a ver si el gasto del suelo radiante con la aerotermia entra en la subvención. No, solo generación. La distribución del calor no es subvencionable. Nos piden que expliquemos el tema que indique en las bases sobre actuaciones realizadas mediante un contrato con proveedor de servicios energéticos. A ver a qué se refiere.
Pues que en el caso de que una actuación sea realizada mediante esta forma, la factura no estará a nombre de la solicitante, de la beneficiaria. En ese caso estará a nombre de la empresa proveedora de los servicios energéticos. Es la excepción. En todos los demás casos, las facturas tienen que ir a nombre de la beneficiaria. En este caso especial, podría estar a nombre de la empresa proveedora de servicios energéticos, y en este caso habría que presentar pues, el contrato que permita relacionar a esta empresa proveedora de servicios energéticos con la beneficiaria. Es solo para actuaciones realizadas mediante este tipo De contrato, sí. de contrato, En sí. vez de que realice la instalación la propia beneficiaria, hacerlo a través de la figura de contratos de servicios energéticos. ¿Se podría ver de alguna forma la sesión Sí, sobre descarbonización industria? Solicitádnosla por sí. escrito y os la pasamos. Está colgado el webinar, pero por favor, envíanos un mail a transicionenergética@navarra.es y luego te pasamos la URL de webinar. ¿Se prevén ayudas para autoconsumo en el sector residencial? En principio, a día de hoy, no. ¿Qué se entiende por conexión a red de calor? A ver, no sé si conoceréis la central de calor de la Chantrea. En principio es un proyecto que ha impulsado el Gobierno de Navarra en el que hay una central de calor que principalmente funciona con biomasa, tiene un apoyo para picos y demás, y en el caso de que haya problemas de suministro de la biomasa de gas natural. Entonces, esa generación de ese calor va a través de una redistribución de calor, que sería, digamos, un circuito primario, y luego, a su vez, diferentes comunidades de propietarios, o igual en la zona de la Chantera también algunas viviendas a nivel unifamiliar, se pueden unir a ese red de calor, o sea, su circuito secundario se puede unir al circuito primario, ya sea a través de un intercambiador en instalaciones de bastantes viviendas, ¿no? Por ejemplo, o puedes, si es un caso de una unifamiliar, pues directamente pincharse a la red de calor, sin tener necesidad de tener un circuito secundario y pues contar las calorías en principio que se suministra a esa vivienda. Os hemos puesto en el chat tanto la dirección de correo electrónico a la que podéis dirigir futuras consultas que os surjan y los enlaces tanto a la ficha de esta convocatoria, a través de la cual hay que hacer las solicitudes, como la ficha a través de la cual hay que hacer la solicitud del informe para poder obtener la deducción fiscal que hemos comentado anteriormente. Recordar que este informe de deducción hay que solicitarlo una vez hubiera sido puesta en marcha la instalación de energías renovables. Parece que no hay más consultas. Recordar también la importancia de, al hacer la solicitud, no olvidar ningún documento porque no es subsanable e invalidaría la solicitud. Sí, o sea, tenéis que presentar una nueva solicitud. Cuando revisemos la documentación y hay algo en principio que no sea subsanable, pues pierdes la posición que tenías y tendrías que presentar de nuevo la solicitud. Bueno, recordar en principio, pues eso, que os trasladaremos ahí a la dirección de correo electrónico, tanto la presentación del webinar como la presentación como la grabación de la jornada. Entonces, luego asimismo, hay 4 meses para la presentación de las solicitudes desde hoy mismo hasta el 3 de junio de 2025. Tenemos intenciones de sacar resoluciones de concesiones sobre la marcha, o sea, antes de finalizar los 4 meses del periodo de solicitudes. Parece que hay alguna nueva pregunta. Sí, preguntan si hay que acreditar las facultades de representación al hacer la solicitud. Sí, hay que acreditar.
en el momento de hacer la solicitud. Vale. A ver, pues, y algún No modelo. existe un modelo, es hacer un papel en el cual la solicitante, la futura beneficiaria, le da permiso a quien le va a representar, pues en hacer la gestión y que esté firmado por ambas partes y que quede claro que le da permiso para actuar en representación de, pues en la solicitud, si es el caso en la justificación, es decir, en todas las gestiones relacionadas con esta convocatoria. Bueno, en todas o en las que consideréis, vaya. Sí. Bueno, pues, no hay más. Pues bueno, si no hay más preguntas, agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia, tanto a este webinar como si habéis participado en alguno de los webinares previos. Esperamos que presentéis vuestras solicitudes. Para cualquier duda, poneros en contacto con nosotros. Ya os hemos comentado que inicialmente vía por escrito, vía por correo electrónico y luego ya si hace falta os haríamos una llamada telefónica. Eh, bueno, lo dicho, hay 4 meses por delante para presentar las solicitudes en régimen de evaluación individualizada, o sea que cuanto antes hagáis las solicitudes con todo correcto, ¿no? En principio, con toda la documentación necesaria, pues mejor, ¿vale? Venga, muchas gracias, Agur. Agur.